Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotig en su sección El nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Como siempre, saben que esta sección, si bien López Gotig es historiador, nos habla de historias que están pasando en tiempo presente, más bien que en tiempo pasado, pero siempre remitidos a unas raíces de conflictos y encuentros y desencuentros. En este caso vamos a hablar de la famosa invasión rusa a Ucrania, pero que estos días parece que algo está cambiando, ¿no? Está cambiando, esto comenzó a fines de agosto, la ofensiva sobre la ciudad de Jersón, que es un lugar bastante estratégico, se encuentra a orillas del río Dnieper o Dnipro, como lo llaman los ucranianos, que es el río que atraviesa Ucrania de norte a sur y desemboca en el Mar Negro. Acá nos encontramos con algunas situaciones que tienen que ver con esta contraofensiva ucraniana, explicar un poco por qué se da en esta época del año, a qué se debe esta rapidez con la que comenzó esta contraofensiva y algunas características. Lo cierto es que, en principio, y ya quedó bastante olvidado, estaba previsto para esta semana celebrar una serie de plebiscitos en las regiones ocupadas por Rusia a partir de la invasión. En esos plebiscitos se iba a aceptar la anexión a Rusia por parte de estos territorios invadidos. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales el gobierno ucraniano entendió que tenía que comenzar rápidamente esta contraofensiva, sobre todo sobre la ciudad de Jersón y algunos puntos claves también como la ciudad de Kharkiv. Lo cierto es que estos plebiscitos se suspendieron sin fecha, es decir, esto marca claramente la fragilidad de la ocupación rusa sobre esos territorios, que además rápidamente había emprendido la rusificación de la población y aspiraba que por el hecho consumado y por un poco la aclimatación de la población local, que bueno, finalmente iba a aceptar como un hecho ya irreversible la invasión y que por otro lado iba a haber una fuerte presión sobre la población local para que votara favorablemente a esto. Tengamos en cuenta que eso es lo que se hizo en la península de Crimea en 2014, es decir, se hizo un plebiscito para que la población refrendara la ocupación rusa. Bien, este es uno de los motivos por los cuales comienza esta contraofensiva y de hecho, y una vez más, insisto en que estos plebiscitos se suspendieron sin fecha. Pero también hay que tener en cuenta que, por otro lado, el gobierno de Ucrania es bastante consciente de una situación que se vive sobre todo en Europa Occidental, no tanto en Europa Oriental, como es el anticipo de una crisis energética que se debe precisamente a la guerra de Ucrania. Por consiguiente, yo entiendo que el gobierno de Ucrania entiende que tiene que tener algunos éxitos en su guerra frente a Rusia, porque esto legitima las sanciones económicas establecidas sobre el régimen del Kremlin. Es decir, cuando empiece a llegar el invierno y haya, aparentemente no la va a haber, pero podría haber una crisis energética en Europa Occidental, bueno, esto podría ser que se flaqueara el apoyo de la opinión pública hacia Ucrania en el contexto de esta guerra. Por consiguiente, es necesario que Ucrania comience a recuperar territorios. Pero también hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es el resultado del entrenamiento que están teniendo tanto oficiales como soldados ucranianos, el entrenamiento por parte de oficiales de la OTAN, es decir, que se están entrenando en Alemania, en Rumania, en Eslovaquia, en Polonia, es decir, que hay soldados y oficiales que están recibiendo un entrenamiento bastante intensivo porque, una vez más, tengamos en cuenta que este era un ejército que no había estado combatiendo de un país relativamente nuevo, que tiene 31 años, más allá de que muchos hayan estado en el ejército soviético,
pero que además han recibido una importante cantidad de tecnología militar que hasta este entonces no manejaban. Ahí tenemos estos famosos misiles HIMARS, que son los de mayor precisión que existen al momento y que están demostrando una diferencia cualitativa respecto al arsenal que tiene Rusia en este contexto. Bueno, es muy interesante este panorama porque por un lado vemos cómo es que Rusia intenta de alguna forma mantener la idea de que hay absoluta normalidad en esta guerra, sobre todo con respecto a su propia población. En esto me recuerda mucho a esa imagen de aparente normalidad que había en la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, una gran parte vivieron como si no hubiera ningún tipo de guerra, con el alto costo de una gran cantidad de expoliación de los países conquistados, ¿no? Pero para mantener esa idea de que, bueno, la vida transcurría con absoluta normalidad. Lo cierto es que eso no se pudo sostener porque después comenzaron los bombardeos y empezaron a llegar los muertos a Alemania, ¿no? Pero en principio esta idea de que, bueno, la vida transcurre con total tranquilidad. Eso en principio, y acá tenemos que ver cómo es que incluso el gobierno de Rusia intenta ampliar la cantidad de efectivos y aún no sabe muy bien cómo trasladar eso, porque si bien quiere llegar a 1.150.000 efectivos para el año que viene, lo cierto es que no sabemos si van a ser soldados profesionales o si se va a ampliar la cantidad de soldados en servicio militar o si se va a extender el tiempo del servicio militar. Es decir, hay varios elementos a tener en cuenta, como es que se puso un objetivo, pero no está claro cómo se va a lograr. Y por otro lado, y esto es muy llamativo, cómo es que esto que parecía un ejército invencible del el ruso en febrero del 2022, entonces estamos viendo cómo está retrocediendo frente a un ejército altamente motivado. Esto es un detalle muy importante. El ejército ucraniano está altamente motivado, ahora con una gran capacidad militar y que veremos, y este es el punto más endeble por parte de Ucrania, veremos si va a tener la capacidad de preservar esos territorios recuperados, porque ahí está la clave. Es decir, puede avanzar, pero se verá con el tiempo si tiene la capacidad de mantener estos territorios. Pero bueno, es muy llamativa esta contraofensiva que se está dando, que el presidente Zelensky la vino anticipando, dijo que era en septiembre una gran contraofensiva, y lo cierto es que estaría cumpliendo con esto y ante la mirada muy interesada de varios países, es decir, no solo el de Rusia, obviamente, que está más que preocupado con esta contraofensiva, sino también con los miembros de la OTAN, de la Unión Europea, y de otros actores externos que observan con mucho interés cuánta capacidad tiene el ejército ruso en este escenario. Ujú. Lo dejas caer, pero no nos das muchas pistas sobre cuáles son los países que pueden mirar con cierto interés. Me imagino que son los limítrofes, ¿no? Los limítrofes, Turquía es uno, ¿no? Turquía siempre juega un rol bastante ambiguo en esta guerra, ha mediado entre Ucrania y Rusia por el tema de la exportación de granos. Tengamos en cuenta que Turquía tiene un rol clave en esas negociaciones porque es el país que controla los estrechos de Dardanelos y el Bósforo, por el cual puede navegar lo- el comercio internacional desde el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Pero además ha suministrado armas a Ucrania en este contexto y por otro lado, Turquía y Rusia tienen otro escenario en el que están enfrentados, que es la guerra en Siria. Bien, ese es uno, pero hay otros que yo pienso en el largo plazo. Uno es la República Popular China, porque la República Popular China, y esto yo me voy a adelantar muchos años, algún momento en el futuro podemos llegar a ver este conflicto, la República Popular China tiene intereses sobre lo que genéricamente llamamos Siberia.
Ujú. Es decir, sectores del nacionalismo chino, que hay obviamente dentro del Partido Comunista Chino y que de hecho es una narrativa que se alienta cada vez más, hay un discurso de reivindicación de los territorios que están al norte del río Usuri, que nominalmente fueron parte del Imperio Chino hace siglos atrás, con lo cual yo creo que la República Popular China mira con interés lo que esté haciendo su supuesto socio. Tengamos en cuenta que en el mundo hay intereses, no hay amor en este tipo de relaciones, hay intereses. Y bueno, ese es uno de los que está mirando con mucho interés, así como hay otros actores regionales, como bien decías, como por ejemplo la República Islámica de Irán. Es decir, hay muchos países que están observando cuánta capacidad tiene el ejército ruso en esta guerra que se anticipaba. Podemos hacer, podemos ver los videos que hubo en febrero del 2022 de gente con mucha soltura decir que esto iba a durar unos días, una semana, que rápidamente se iba a conquistar Kiev, que iba a sucumbir el gobierno de Zelensky, que Ucrania iba a desaparecer, y sin embargo acá estamos viendo cómo se va dando esta contraofensiva. Y por otro lado, y esto es un dato importantísimo, es que más allá de las bravuconadas que salieron desde el Kremlin en los últimos meses respecto a Suecia, Finlandia, ¿no? Cuando decidieron ingresar a la OTAN, o hacia los países bálticos, o hacia Polonia, de que ojo con apoyar a Ucrania porque iban a tener represalias, lo cierto es que Rusia está metida en esta guerra y no puede generar otros focos de conflicto. No está en condiciones, es decir, no puede con este frente de guerra, mucho menos se va a meter con Finlandia, con los países bálticos, con Polonia, porque además ya son países de la Alianza Atlántica. Ujú. Y una preguntita más, porque hemos Y, visto que en estos, y agreguemos el general invierno. el general invierno, sí, cuando decías del tema de Ucrania que se tenían que dar prisa, estaba pensando porque evidentemente recuerdos históricos de Napoleón y Hitler entrando por la zona esa y estancándose en el invierno, especialmente el lodo ucraniano que parece que es todavía más espeso que el de otros países, ¿no? Sí, el general invierno, que en general ha sido un aliado de Rusia, ¿no? Frente a Napoleón y frente a la invasión de la Alemania nazi. Pero tengamos en cuenta que los rusos están entrenados con respecto a estos escenarios. No es que para ellos sea nuevo, pero claramente vamos a ver un enfriamiento, y nunca mejor usado el término climático, de esta guerra durante el invierno. Ujú. Eso lo vamos a ver y por eso Ucrania también tiene la necesidad de avanzar rápidamente en la recuperación de los territorios que fueron invadidos a partir de febrero del 2022. Y una última pregunta. La pregunta es corta, pero quizás la respuesta sea más complicada. Eh, ¿Todo esto no puede llegar a pasar factura a Putin? ¿Qué pregunta? La verdad es que eso es algo impredecible. Yo creo que Putin es la alternativa menos mala que probablemente hoy tenga el régimen que está gobernando Rusia. Obviamente no es un régimen unipersonal, pero probablemente sea el menos malo y el que, bueno, todos digan, bueno, está puesto. Eh, Removerlo en estas condiciones significaría una situación bastante caótica para Rusia en el contexto de una guerra. Me parece que no hay ninguna figura en principio de importancia como para reemplazarlo. Tampoco supongamos que va a haber algún demócrata que llegue a la presidencia de Rusia. En este contexto, lo más probable es que llegaría alguien más agresivo todavía. Así que bueno, es muy difícil anticipar eso. Algo que nos enseña la historia es que es imposible anticipar el futuro. Bueno, con esta frase lapidaria nos vamos a despedir, aunque
No estoy muy de acuerdo porque muchas veces en programas tuyos justamente has dicho cosas que muy poco tiempo después se estaban ya cumpliendo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta contraofensiva ucraniana en estos días. Muchas gracias por habernos atendido como siempre. Muchas gracias y como siempre, Jorge, mando un gran saludo de la audiencia de Radio Separad que nos acompaña cada semana.